cabres, porque todavía me quedan varias por ahí. No las vamos a repasar todas, la verdad va a estar difícil, pero ahora nos vamos con las historias que realmente no sé si se pueden comprobar como tal. ¿Por qué? Porque hay varias leyendas japonesas que tienen que ver con escritos, cabres, sí, con escritos, como por ejemplo Tomimo's Hell. Que Tomimo's Hell es un poema que se puede encontrar fácilmente en internet. Pero el tema de este poema es que tiene un requisito importante. El poema lo puedes leer sin ningún problema en tu mente. ¿Ok? Onda, lo puedes encontrar, lo lees, no hay ni un drama, no hay ningún problema. El problema se origina cuando lees el poema en voz alta. Así mismo nomás. De hecho, esto de poema es parte de un libro que se llama The Heart is Like a Rolling Stone, que se está escrito por Yomota Inuhiko, y claramente fue parte de una colección de poemas de 1919, ¿cachai? Algo que también le dio harta exposición al país de Japón durante mucho tiempo, teniendo en cuenta que en el 19 quizás Japón todavía no estaba siendo parte de todo el mundo, pero este libro de relatos le fue tan bien que claramente se distribuyó por todo el mundo. El tema es que nadie sabe dónde se originó la leyenda de que este poema está maldito, pero sí, obviamente hay un montón de personas que están haciendo el reto, ver si al leerlo obviamente en voz alta pasa algo, al ver si al hacer toda esta serie de cosas realmente suceden cosas raras en su vida, porque es bien ambiguo lo que pasa con el tema del poema. Dicen que si lees el poema en voz alta, no es como que vaya a venir Tomimos a matarte o qué sé yo, no, sino que podrían empezar a pasar una serie de cosas malas en tu vida, cosas trágicas sucederán y tú tendrás que tomar responsabilidad de tus acciones al haber leído este poema. Entonces la verdad es que claro, hay un montón de videos en redes sociales de personas haciendo este reto, leyendo el poema de Tomimo en voz alta para ver qué sucede. Y claro, sabemos que de muchos de ellos no ha pasado absolutamente nada, siguen haciendo cosas en redes sociales. Por supuesto que sí, no ha habido ningún problema, pero también por otro lado, hay muchas otras personas que no han dejado registro más allá del haber leído este poema. Así que la verdad es que claro, al ser una leyenda y al tener en cuenta que hay mucha gente que de repente está metido en estos temas, podría ser que de repente a uno le funcione, al otro no. ¿Qué sé yo? Oye, a mí estas cosas me dan nervios. ¿Qué queréis que te diga? Yo, todo eso que diga así como que puede ser probable que a uno le funcione, al otro no. Yo tengo todo el miedo ahí. ¿Qué queréis que te diga? Oigan, y nos está mandando un audio a través del WhatsApp, así que lo que vamos a hacer es bajarlo un poco aquí, medida que le subo, para que se escuche el audio del Jotita, porque de repente los audios se escuchan medio bajos, las canciones fuertes, entonces tengo que hacer una nivelación ahí en media interna. Ya, hablando en serio ahora, hay animes que te están presentando también estos seres, estos yokai, y que los pueden encontrar, por ejemplo, en las series como Nube. ¿Sí? Nube te presenta varios yokai, de hecho, quizás no con la historia original, pero sí te muestra algunos yokai. Y también con Kitaro, que a pesar de que es un anime súper antiguo, es muy bueno. Tiene una reversión, una remasterización que está en Crunchy si quieren buscarla. Ajá. Y que también pues ahí te muestran muchos yokai. De hecho, de eso se trata más que nada la serie, presentarte estos yokai y las historias que van contando sobre él. También Junji Ito se inspira, porque no todos son, como sabemos, no todos son originales, pero sí se inspira en varios yokai y les cambia el nombre y les tiene como historias originales por Junji Ito. Pero eso, ahí hay 3 animes que se pueden ver la gente si quiere conocer más de estos yokai, a los personajes de estas historias. Cacha. Recomendaciones de parte del Jotita entonces para lo que les gustan las historias de fantasmas, porque sí, recuerden, los yokai son esos, son los fantasmas, las historias que tienen que ver con fantasmas en Japón. Y por otro lado tenemos los kaiju, que son los monstruos. Ahí tenemos a Godzilla, qué sé yo, como que tienen diferentes clasificaciones claramente. Oigan, continuamos con las historias entonces, y las historias que tratan de historias, tal cual como les comentaba el Tomimos Hell, que trata de este poema, que es un poema maldito que no habría que leer en voz alta.
y pasaríamos a otro que es aún más complejo, es aún más difícil de conocer y sería aún más macabro. Me refiero a Gozu, o la historia de la cabeza de vaca. Y la verdad, cabres, es que esta es una historia que se basa en otra historia, porque se supone que Gozu, la historia de Gozu, la historia de la cabeza de vaca, es una historia tan terrible, tan terrorífica y tan extrema que la gran mayoría de la gente literalmente muere de miedo al escucharla. Y se supone que esta historia se pudo originar o se escuchó por primera vez en un furgón escolar. Cáchatelo, mira la leyenda acuática. Así nomás. ¿Qué pasó? Un día, dentro de un furgón de estudiantes que estaban siendo acompañados de sus profesores, el profesor les dice: ok, yo les voy a contar una historia. Esta historia se llama Cabeza de Vaca. El tema es que claramente el profesor empieza a contar la historia, se la va contando a los alumnos, y a medida que va avanzando en esta historia, el profesor claramente se empieza a involucrar cada vez más dentro de la historia, haciéndose como parte de ella y contándolo en un formato así como ya casi que actuando cada una de las cosas que pasa. El tema es que, claro, a medida que va avanzando la historia se va poniendo cada vez más intensa, cada vez más rara la actitud del profesor, hasta que los alumnos llegan al punto de decirle que por favor se detenga. El miedo que están sintiendo, no solamente de la historia que les está comentando, sino de que la puesta en escena que está teniendo el profesor y la actitud que está tomando a medida que va avanzando en esta, ya claramente los tiene totalmente espantados. Después de esta situación, lamentablemente, el bus choca. Así mismo nomás. Y encuentran a todos los alumnos, incluyendo al profesor, accidentados y con espuma saliéndoles de la boca, así como que hubieran tenido un ataque o estén teniendo una instancia de rabia. Y claro, después de esto se supone que ninguno de los involucrados se acuerda de absolutamente nada. No solamente del accidente o de lo que podría haber pasado, sino que tampoco se acuerdan de la historia de la cabeza de vaca. Raro, porque ahí, ¿qué queréis que te diga? Más encima, cabeza de una vaca. Como, ¿qué puede tener de miedo la cabeza de una vaca? Me acuerdo de American Horror Story. Pero era la cabeza de un toro, no era la cabeza de una vaca. Así que no deja de ser una historia que también se desenvuelve dentro de otra historia. Imagínate, no sabemos la historia de la cabeza de chancho, pero esa historia tendría que ser lo suficientemente terrorífica para que claramente no la queramos escuchar. Obvio que sí. Le dicen el care chancho aquí en Chile. La otra cara del espejo, me dicen por ahí. Oigan, ¿y saben qué? ¿Les tengo más historias? Por supuesto que sí. Porque esas dos quería repasar que fueran como historias que se basaban en otras historias. Pero también sabemos que por aquí hay otras historias que podrían ser cada vez más realistas. Y después quiero terminar también con cosas extrañas que hacen los japoneses. Porque como les decía, hay historias y hay mitos a los cuales de repente nos podemos encontrar con ellos. Pero hay otros que los podemos invocar. Y ahí es ahí es donde vamos a terminar, obviamente, con esta sección de historias del día de hoy. Pero para irnos entonces con las que tienen que ver más con hechos reales, nos vamos a un túnel. Sí, porque a los japoneses les encanta tener temas con los túneles. Chuta que les gusta tener temas con los túneles. ¿Qué queréis que te diga? De verdad que a mí, de hecho, me dan miedo los túneles solamente por los japoneses. Porque pucha que tienen cosas con los túneles. Y claro, hay un túnel, que es uno de los túneles más famosos en relación a las historias de terror en Japón, que es el túnel Kiyotaki, cabres. Este túnel fue construido en 1927 por esclavos como mano de obra. Personas que lamentablemente fueron falleciendo a medida que se fue construyendo este túnel. Y claramente se dice y se habla de que las almas de estas personas habrían quedado totalmente como pegadas en este túnel, e incluso hay muchas personas que han registrado actividades paranormales dentro del túnel. Ahora, no solamente tiene que ver con el hecho de que se haya ocupado mano de obra esclava, que además se habría perdido la vida en la creación del túnel, sino que además el túnel durante el día mide 444 metros de largo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver si no es el 666? Porque el 666 es algo para nosotros malo, porque la gran mayoría del mundo occidental es católico. Y tiene que ver obviamente con el hecho de que el 666
es el número del demonio. Pero acá los japoneses no andan nada con tonteras. No andan nada con tonteras, tienen explicaciones más fáciles. Los números obviamente tienen su nombre. Yo te puedo contar hasta el 5. Es Ich, Ni, San, Chi, San. No. Ich, Ni, San, Chi. Ya bueno, hasta el 4 nomás porque el 5 creo que no me acuerdo. Ok, ¿cierto? Tenemos Ich, Ni, San, Chi. Esos son los primeros 4 números, ¿cierto? El tema es que es el número 4 el que se llama Chi, ¿cierto? Y chi, porque ustedes saben que los asiáticos ocupan sus palabras en relación a kanjis que van mezclando y que claramente van sacando una fonética para poder saber a qué te estás refiriendo con lo que estás hablando. Chi es un kanji que puede ser utilizado para varias cosas. Cáchate el espectro. Puede ser ocupado para hablar de pipí, para referirte al número 4 o para hablar de la muerte. Sí, porque chi también significa muerte en japonés. Y es por eso que el número 4, cabras, es un número súper supersticioso dentro de los japoneses. Imagínate, estás diciendo muerte cada vez que dices un número, no lo puedo creer. Por supuesto que 4 es el número de la muerte y al túnel medir 444 metros, claramente se convierte en uno de los lugares más embrujados y terribles que podría haber en Japón. Tanto así, cabres, tanto así, que independientemente de que este túnel sigue siendo utilizado todos los días, porque claramente es un túnel muy importante que divide partes de una localidad, hay mucha gente que asegura haber visto fantasmas. Y no solamente así como transitando dentro del túnel, que además es muy difícil. Ustedes saben que los túneles en Japón son muy estrechos, donde solamente caben los autos, porque hay poco espacio claramente, y además que a ellos no les gusta estar destruyendo árboles porque sí. Entonces hacen todo del porte en el que tienen que hacerlo. Entonces imagínate ir en tu auto y que de repente alguien vaya caminando al lado tuyo. Así nomás, que tétrico, pero peor todavía son las personas que dicen que se han encontrado con que estos seres entran a sus autos y los provocan tener un accidente. Y la verdad es que sí, eso ha pasado bastante. Los peatones que han caminado por el túnel han dicho ver fantasmas. Las personas que han pasado en auto han dicho sentir sensaciones bastante extrañas y se han registrado accidentes dentro del túnel de maneras bastante extrañas. Y la verdad, cabros, es que es tanto así que de hecho este túnel que queda a las afueras de Kioto y que, como les decía, se sigue utilizando todos los días, es bastante secreto. Onda, es muy difícil llegar a este túnel. La gente de las localidades más cercanas, obviamente los que realmente tienen que pasar por este túnel porque tienen que ir a sus trabajos o qué sé yo, son los que saben obviamente de la existencia del lugar de este túnel, porque los japoneses de verdad le tienen mucho miedo, mucho pavor, y es por eso que la ubicación incluso no está como especificada en todas las redes sociales, como que hay que ser más local para entender dónde está este túnel, porque la verdad todos los videos que hay, todas los relatos, las instancias de las personas que han caminado por el túnel claramente nos hacen denotar que habría una actividad bastante rara en el lugar. Así mismo nomás. De ahora en adelante diré quiero shi a la gente, así es, la gente no sabrá si quiero mear o quiero morir. Pero ¿cómo es? Quiero shi, nadie sabe qué quiero. Está entre que quiero hacer pipí, quiero un 4 y quiero eso. Así nomás los japoneses y sus conceptos raros. Imagínate, un puro concepto para 3 cosas totalmente diferentes. Así entonces con el túnel, cabres, el túnel Kiyotaki. Yo creo que una de las experiencias como más reales que se pueden vivir en cuanto a las historias de terror que tienen que ver con los japoneses, obviamente en su localidad de Japón. Porque hay muchas, de verdad que podría estar toda la tarde contándoles historias así como esta, algunas que son muy reales y otras que claramente tienen que ver con historias más de antaño y con situaciones que la gente dice haber vivido, pero de repente no sé si podemos obviamente confirmarlo. Y para terminar, el tequete, que tengan cuidado por ahí.
Y para terminar les quiero contar una historia que no me acuerdo cómo se llama. De hecho la estuve tratando de buscar porque sé que tiene un concepto, pero no logré con él. Que es una historia de invocación de fantasmas que los japoneses tienden a hacer bastante seguido. Y la verdad es que debo decirles que es una invocación que nadie sabe si realmente es seria o no. Si realmente se puede llegar como al veredicto que uno está esperando un poco con esta invocación o no. Porque los japoneses tienen tanto conocimiento al respecto que claramente alguno de ellos puede estarte jugando una broma y no deja de ser. Pero se dice que si tú te pones en una esquina que no sea transitada de un callejón, porque ustedes saben que las calles en Japón son calles bastante estrechas, de edificios bajitos, y hay hartos callejones, así como típico cuando te muestran en los animes esos callejones donde están los maleantes. Bueno, de esos hay varios. Hay varios. Japón tiene muchos callejones. Entonces, si tú te pones en un callejón, ¿cachai? Y te das cuenta que alguien viene cerquita, viene caminando desde el fondo. Perfecto. Tú te tapas la cara. Así, obviamente, te tapas tu cara con lo que sea que tengas cerca. Puede ser tu mochila, puede ser un cuaderno, pueden ser tus manos, pero ojalá algo que tape tu cara en su totalidad. Onda, que no puedas ver a la persona a la cual le vas a hacer la pregunta. Y tú a esa persona pregúntale lo que tú quieras sobre tu futuro. Se supone que de esta forma es en la cual los japoneses tienden a ver cuáles son las cosas que van a pasar en su futuro. Esto se tiende a ocupar mucho, sobre todo en la época escolar. Los niños se dice que ocupan mucho este mecanismo para saber cómo les van a ir en las pruebas, o si el chico o la chica que les gusta claramente les corresponde, o qué sé yo. El gran problema es que, claro, se supone que uno tapa su cara para que el fantasma que va a pasar, que te va a decir tu futuro, no vaya a tener una interacción negativa contigo, ¿cachai? Que no haya como un cruce de miradas, que no haya una interacción real, que simplemente este fantasma, porque se supone que eso estamos invocando, un fantasma que nos va a decir nuestro futuro, va a responder nuestra pregunta, claramente solo va a transitar por eso, viene transitando por este callejón para darte tu respuesta y seguir con su camino, así de simple. Entonces, de verdad que los jóvenes lo utilizan bastante, el pararse en esta esquina, taparse la cara, hacer la pregunta a la persona que les va pasando y la respuesta claramente tiene que quedar para ti. El tema, y lo que yo claramente les decía antes, es que la gente ya sabe mucho sobre esta leyenda. Entonces, además que si de repente vais caminando por un callejón y veía a un pendejo con la cara tapada, yo te juro que le diría cualquier tontera. Diría cualquier tontera. ¿Qué queréis que te diga? Así como, sí, pico para el jaleo. No sé, imagínate, si no deja de ser, o sea, le estás pidiendo tu futuro a una persona que pasa por adelante tuyo. Podría ser un fantasma como podría ser tu vecino, que no te diste cuenta que venía saliendo de su casa. Entonces, claro, ahí sí de verdad estas situaciones se pasan como dicen ser y realmente es un fantasma el que te está dando tu futuro. No lo sé, no sé si realmente funcionará, pero de verdad, cabres, esto se utiliza bastante. Los japoneses tienden a hacerlo, sobre todo, como les decía, en sus épocas más de infantes o estando en el colegio, más adolescentes, tienden a hacer esto de hacer su pregunta al destino, a los fantasmas que transitan por los callejones, para ver qué pasa con su futuro. Cáchatelo. Brígida la cuestión. ¿Qué querías que te diga, Brigio, lo tuyo, Japón? Claro que sí. Ven, ahora aprendieron algo nuevo, historias ahí de terror japonesas y algunas bastante curiosas que podríamos ir repasando, obviamente, ¿por qué no? A través de los días. Harto tengo para comentarles, cabres, sobre todo sobre estas instancias. Y muchas gracias a todos ustedes por estarme escuchando y acompañando. De hecho, salieron algunas historias por ahí también pedidas por ustedes. La Daruma me dice por acá, la Virginia. Y de verdad que hay muchas historias que vamos a dejar ahí en el tintero para que las podamos repasar más adelante, porque ya son casi las 12. Casi las 12 y usted no se tiene que ir de la nuestra radio streaming, porque ya viene nuestro querido Mario Rodríguez con Rápido y Goloso. Por supuesto, lo que quieres escuchar a esta hora del almuerzo. Y recuerden que nosotros nos encontramos mañana. Entonces, en una nueva jornada de El Apañe de 9 de la mañana hasta las 12 del día, junto a su querida Pirinola Mayor. Que tengan un muy buen día, miércoles, cabres. Nos encontramos mañana. Bye, byecito. ¡Muac, muac, muac, muac!